El hombre que se inflaba y se desinflaba. Bartolo Lozano Casamá es un embera bastante culto que, además de conocer varias lenguas indígenas, entre ellas el Kuna y la lengua de los Wounans, habla un español perfecto, se comunica aceptablemente en inglés y se defiende en francés. Es un chocuano trotamundos que conoce 8 países. No obstante, a sus 70 años, dice que como viajar para conocer nuevas tierras es un placer, seguirá viajando hasta cuando la muerte lo sorprenda. Venido de Panamá, una tarde de tertulias, mientras contaba experiencias de sus periplos por América y recreaba demonios y fantasmas, juró haber sido testigo ocular de algunos hechos que le tocó presenciar cuando emprendía correrías por el Ecuador. Bartolo sentía intensamente la historia y vibraba con cada palabra que salía de su boca. Es que siempre que la cuento, vivo con ella, decía. Después de un preámbulo gracioso, entró en materia. En pleno centro de Guayaquil me hablaron de un hombre que se inflaba y se desinflaba como una bomba de cumpleaños, como un neumático de carro o de bicicleta, que era un tipo grandote de color negro como el carbón, que tenía los ojos rasgados como los del gato y resplandecía en la oscuridad, que un día se lo veía con una barriga reverenda como un tambor. Otro día la tenía tan seca que parecía tenerla pegada a las espaldas. Eso me llamó la atención, decía. Pregunté cómo hacía para lograr semejante cambio aterrador y me dijeron que lo suyo era parte de un show, que a menudo hacía para ganarse la vida. Fue entonces cuando me sugirieron que si quería convencerme por mí mismo, pues de lo que hacía el hombre, asistiera a una de sus presentaciones callejeras. Lo cierto fue que me motivó ese cuento, que de primeras a primeras no me tomé en serio, y deseé encontrármelo sin ningún afán entre mis idas y venidas. Un día, por fin lo vi. El hombre estaba ubicado en una esquina estratégica, al lado de una flota de carros donde concurrían muchos. Estaba esperando su número mientras un muchacho de unos 9 o 10 años, que debió ser su hijo por el color de la piel, sus facciones y su parecido físico, anunciaba con un megáfono destemplado y catarriento que la función iba a comenzar. Me detuve a curiosear y me dije, vamos a ver con qué sale este tipo. Eran las 2 de la tarde y el sol calentaba como una caldera. La gente empezó a arremolinearse en el lugar. Después habría de saber que por lo repetitivo de sus presentaciones, el público había rebajado su interés en seguirlas disfrutando. El hombre vestía en total contraste con el color de su piel, un suéter de color rojo chillón y una pantaloneta del mismo color. A su alrededor había una alfombra de fibra de pita y sobre ella 2 envases plásticos repletos de agua potable y un embudo. El muchacho, que fungía de secretario, tomó el primer envase, lo levantó a la altura del pecho, lo enseñó al público girando a su alrededor y dijo que contenía 5 litros del mineral. Luego enseñó el segundo envase y afirmó que éste llevaba 100. Enseguida, señalando al comediante, anunció con bombos y platillos que aquel hombre era capaz de tomarse 12 litros en 2 tandas. No podría asegurar si de verdad en esos 2 envases habían o no 12 litros, pero de todas maneras nos pareció a todos los espectadores, según comentábamos en voz baja, mirándonos unos a otros, que eso no era posible, que tanta agua era imposible ser asimilada por un organismo en condiciones normales.
El hombre se tendió boca arriba sobre la alfombra. El muchacho le conectó el embudo en la boca y fue vaciando lentamente el líquido del primer envase. El estómago se le empezó a abultar hasta cuando llegó a su límite total. Parecía reventársele con el menor pinchazo. Miré al hombre y le vi los ojos desorbitados. Respiraba con dificultad. Sinceramente confieso que sentí lástima de él. No entendía por qué tenía que hacer semejante barbaridad para rebuscarse, pero menos entendía cómo le había cabido tanta agua en su interior. Aterrados, todos nos hacíamos la cruz en la frente. ¿Sí ven?, dijo el muchacho, exhibiendo el envase vacío. El hombre estaba allí tendido en la alfombra, inmóvil pero tranquilo, a la espera de que el muchacho anunciara la segunda parte de la exhibición. En efecto, lo hizo con estas palabras: lo que está inflado se desinfla, y procedió. Apoyó ambas manos en el vientre repleto del hombre y, ejerciendo sobre él una presión lenta pero firme, el tipo empezó a evacuar el agua a través de las narices y el conducto de la orina hasta cuando quedó completamente seco. Como si no hubiera ingerido absolutamente nada, se incorporó y, paseándose entre el público, nos enseñó su transformación. Todos aplaudimos. Al hombre se le veía sonriente, saludando a todo el mundo con las manos en alto, haciendo una V de victoria. El muchacho entonces pasó al frente con una vieja bandeja de peltre para recoger algún dinero y salió muy bien librado, por lo que pude ver. Las contribuciones fueron bastante buenas. El hombre descansó unos minutos y, al cabo de los cuales, el muchacho le pidió al público que no se dispersara, porque venía la segunda parte de la demostración. Faltan todavía 7 litros, dijo, exhibiendo el envase oblongo que los contenía. Esto es inhumano, vociferó alguien que me miraba y hacía un gesto de desaprobación, esperando que de mis labios una expresión se hermanara con la suya. Sí, señor, inhumano, le dije, y me concentré en el espectáculo. Todos esperábamos la nueva actuación del hombre show. El tipo se volvió a tender boca arriba sobre la alfombra y el muchacho le conectó el embudo en la boca. La operación se repitió con idéntico resultado. Luego el hombre, accesando por la ingestión de tanta agua, se desinfló como solía hacerlo. El muchacho nuevamente llenó la bandeja de monedas y billetes. Después recogieron la alfombra, los envases y se despidieron del público con una sonrisa juguetona que reflejaba el placer de una exitosa actuación. Soy franco en decir que con estos ojos que se han de comer los gusanos, vi la transformación de este hombre y, por mucho que me rompí la cabeza, no pude entender absolutamente nada de esa prueba brutal. Sé que muchos me dirían: ¿qué va? Ese indio miente, es puro cuento. Lo de él, a propósito de ella, confieso que yo mismo no creía lo que estaba presenciando y me pregunté si ese comediante, a través de algún artilugio, había influenciado mis sentidos o si en verdad estaba en mis cabales. Fue entonces cuando me froté los ojos y me di un fuerte sacudón para darme cuenta de que estaba despierto, que no soñaba, que en mi mente no cabía el espejismo y que sobre ella no cabalgaba el potro indómito del delirio. Al regresar a Panamá, consulté con un médico amigo y me dijo que cuando se ingiere mucha agua, el líquido puede inundar los pulmones y producir un paro respiratorio, y que el jadeo de ese hombre y la desorbitación de sus ojos podía ser una clara demostración de que ello estuvo a punto de ocurrir. Esto por una parte, y por otra, se le hacía muy difícil creer lo relacionado con la ingestión de tantos litros de agua. Sin embargo, admitió la posibilidad remota, sin fundamento científico ni humano, en cuanto a que el hombre fuera un engendro animal
con estómago de vaca o hipopótamo, a quien la naturaleza hubiera privilegiado o castigado. Frente a la orina se dirigió a mí en términos más especializados. Me habló de la uretra como la vía que la conduce fuera de la vejiga y del esfínter como el anillo que cierra y abre el orificio. No entendía cómo un hombre podía tener el control de esa válvula y cerrarla a su antojo. Entonces le pregunté si no creía que el poder de la mente pudiera obrar esos prodigios. Se quedó pensando por un momento y me respondió, el poder de la mente es ilimitado y está por encima de la ciencia. El tiempo pasó. 8 meses después, regresé a Guayaquil, procedente del Perú, y por esos accidentes de la vida me volví a encontrar con el hombre, esta vez en una plaza, contigua al centro mercantil, muy transitada. Tenía la misma vestimenta de colores encendidos y lo acompañaba el muchacho que le servía de ayudante. Había cambiado de show. El muchacho dio pregones con el mismo megáfono destemplado y catarriento. Al momento los curiosos se agruparon expectantes. El muchacho vació 4 costales llenos de picos de botellas de vidrio sobre la misma alfombra de fibra de pita e hizo una tendezón en una acera habilitada para esta función. Prepárense y templen los nervios, dijo, porque lo que van a ver no se ve en ninguna parte sino aquí. El hombre se quitó la camisa y el pantalón, se quedó en meros interiores. Pronunció unas palabras que nadie entendió y enseguida empezó a correr, a saltar, a revolcarse en esa alfombra de raigones mortales como si nada. Los asistentes, presos en las mallas de una tensión insoportable, observamos el desarrollo de este espectáculo macabro que erizaba la piel. No podíamos creer lo que veíamos. Fue entonces cuando me acerqué sigilosamente a ese reguero de vidrios para constatar que eran vidrios de verdad. Y al rozar con mis dedos uno de esos cachos irritantes, sangré. El hombre que lucía vital y sonriente captó al vuelo mi perplejidad. Se quedó mirándome y se me acercó y me dijo, tocar para creer es bueno, pero ojo, que te puede costar muy caro. No le prestó mucha atención al incidente y me preguntó, ¿te gustó el número? Muchísimo, le respondí bien impresionado. Le dije que antes había tenido la ocasión de verlo cuando se inflaba y se desinflaba. Me dijo que había abandonado ese espectáculo porque ya le era improductivo y que la gente se había cansado de él por ser tan repetitivo y lo había cambiado por el que yo acababa de presenciar, pero que a su debido tiempo lo reemplazaría por otro, porque uno tiene que estar aprendiendo e innovando para no quedarse atrás o si no se quema como artista. Lo dejé hablar. Al final, cuando nos quedamos casi solos, le hice la pregunta que explotaba en mi pecho. ¿Usted cómo hace para dominar la sensibilidad y salir ileso de esas trampas fatales? Me miró con cara de triunfador. Se parecía como si tuviese en su boca la victoria, y me dio una respuesta que todavía me tortura la mente cuando la recuerdo. Es cuestión de mucha práctica. Entreno todos los días, si se puede saber. Claro que se puede saber. La cosa es muy sencilla. Saltando sobre clavos y puntillas, corriendo sobre alambres de púa y refregando mi cuerpo con elementos cortopunzantes. Hizo una pausa y retomó la palabra. Vea, señor, me dijo enseñándome las marcas en la espalda y los brazos, los pies y las piernas. Estas cicatrices tienen su precio en oro. Me las dejó el entrenamiento. Al comienzo sufría en carne viva las consecuencias de mi autocastigo, pero ya no.
Ya soy inmune a ellos. Mi cuerpo está blindado como el bronce o como el acero. Quiso enseñarme más detalles de otras marcas en sus muslos y caderas, pero lo detuve. Suficiente, suficiente, le dije con lástima. No me tengas compasión, reaccionó al instante mirándome directamente a los ojos. Este es mi trabajo y yo lo hago con gusto. Le estreché las manos y me despedí. Entraba la noche y sus ojos empezaban a alumbrar como dos bolas de fuego. Ya me retiraba del lugar cuando de sus labios brotó una expresión que me costó trabajo asimilar. No pierdas la ruta, amigo, y tráeme clientes, porque la próxima vez la cosa será más emocionante. Caminaré sobre filos de hachas y de Hola, profe, muy buenos machetes. días. Bueno, profe, esta historia del hombre que se inflaba y se desinflaba, pues ciertamente el título abarca solo una parte de la historia, ¿no? Pero creo que tiene cierto trasfondo también el título, y en ese trasfondo sí creo que se abarca toda la historia, porque hace como alusión a un sube y baja en la vida de la persona que está pues caracterizada en el cuento. Entonces la logro interpretar de la siguiente manera. El hecho de que el hombre que se infla y se desinfla narra una especie de sube y baja de su vida, ¿no? Entonces en algunos momentos está en el show brillando, luego su show comienza a declinar y es que como que se desinfla, pero el hombre tiene que reinventarse nuevamente y sacar un show diferente y vuelve y se infla. Entonces creo que el título abarca, digamos, si se lee como superficialmente, no abarca sino la mitad de la historia. Pero cuando vemos detrás de lo que hay en el título, vemos que está reflejada la vida del hombre del show. Y no solamente eso, sino que aparte tiene varias enseñanzas que me impactaron. Porque el tipo encierra el triunfo gracias al esfuerzo que ha hecho y que ha entrenado y practicado para volverse un experto, ¿sí? Entonces sus cicatrices del entrenamiento creo que son más victoriosas que el dinero que pueda ganar mientras está haciendo su show. Entonces creo que en la vida nosotros a veces nos inflamos y estamos en la cima, estamos bien, como que todo fluye, pero también hay momentos en que nos desinflamos y hay que reinventarnos, hay que reorganizarnos, hay que replantearnos cosas y volver a emprender hacia la cima. Y esa cima es mucho más alta que la anterior. Entonces me pareció bastante interesante. Y es que el éxito muchas veces no es ni siquiera el hecho de llegar a la cima, sino el hecho de podernos superar a nosotros mismos. Esa es como la, pues la aplicación que le puedo encontrar a la historia.